Dixo presenta La mente al descubierto con Inga Lacamba. Dixo is back. Curiosa, compleja, así es la mente. Bienvenidos a La mente al descubierto con Inga Lacamba. El podcast La mente al descubierto busca que tú y yo pensemos sobre muchos temas que tienen que pasar por esa enigmática función de nuestro cuerpo que llamamos mente. En ocasiones tiene que ver con funciones inconscientes o de las que estamos poco conscientes. Algo de eso que alguna vez Lacan llamó un saber no sabido. Es una frase contundente y buenísima, la verdad. Otro día la estudiaremos más. Pero se trata que también podamos hablar de elecciones que hacemos sobre nuestra vida y nuestro entorno, mucho más a nivel cognitivo. Lo que somos conscientes y lo que decidimos hacer con eso que somos conscientes. Así que, para esta nueva etapa en La mente al descubierto, la conversación será de 3 personas. Un invitado muy especial, tú y yo, para que el invitado nos ayude con su perspectiva y nos dé una mirada sobre lo que creemos conocer, pero diferente. El tema de hoy versa sobre pensar en lo que es verdad y mentira en el mundo, cómo los medios digitales, los medios tradicionales y el lenguaje combate o contribuye a relativizar las cosas y a construir ideologías. Por eso he invitado hoy a un periodista que admiro y estimo mucho por su gran profesionalismo. A Pascal, la mayoría lo conoce por ser el director editorial del periódico nacional Excelsior, conductor de la primera emisión de Grupo Imagen, Premio Nacional de Periodismo en 2 ocasiones y porque tiene una importante trayectoria como conferencista. Pascal se describe como de clase media, que vive en la Colonia del Valle, que cree en la meritocracia y que es un orgulloso graduado de la máxima casa de estudios que es la UNAM. Por supuesto que es cruzazulino de corazón y un gran tuitero. A veces cuenta de su nostalgia por los patios de la casa de su abuela en el corazón de Chihuahua. Y también es de esas personas que quiere hacer de este mundo un lugar mejor. Pascal, gracias por estar aquí hoy y ayudarnos con tu mirada a entender y entendernos mejor dónde estamos ubicados en estos temas, en particular la verdad, la posverdad y la mentira. Encantado, Ingela, muchas gracias por invitarme. Buenísimo. Quiero empezar de lleno con el tema. ¿Cómo encuentras tú ahorita que se encuentra el mundo en esta disputa por la verdad? Te hago una segunda pregunta por si ayuda como a expandir esto. ¿Qué factores encuentras que se están jugando? Se está jugando muchísimo porque se está jugando nuestra capacidad de entender el mundo. Cuando nos dicen que hay una verdad alternativa, que la que nosotros creíamos, o peor aún, que la que nosotros habíamos documentado de forma concienzuda, de forma paciente, yendo a fuentes, de repente nos dicen, no, todo eso que tú documentaste no es verdad, la verdad es esta otra. Pues me parece que es terrible porque atenta contra nuestra comprensión del mundo. Pero yo creo que hay un aspecto todavía más pernicioso de la posverdad que difundir verdades alternativas. Y ese aspecto pernicioso es decir que aquella verdad que tú pacientemente documentaste es una de tantas verdades. Es decir, pueden desacreditar lo que tú estás diciendo o lo que tú estás dando a conocer de forma documentada. Te están diciendo que esa no es la verdad, que la verdad es otra. O en el mejor de los casos, que es una de tantas verdades. Entonces, para mí, lo más peligroso de la posverdad y su mensaje es no solamente producir una verdad alternativa, sino desacreditar una verdad comprobada. Claro, esto que mencionas es bien interesante porque lo que viene a hacer es cambiar opinión por verdad. Yo crecí con la frase esta muy conocida de que todo mundo tiene derecho a una opinión, pero no tiene derecho a sus propios hechos.
Es una frase que nos enseñaron pues cuando estábamos estudiando periodismo, ¿no? Para distinguir la opinión de los hechos. Nos decían incluso que las opiniones son como la nariz, todo el mundo tiene una, ¿no? Y ahora resulta que una simple opinión pues es tratada a nivel de verdad. Y cuando quien afirma esto es el líder de un país, pues es todavía más peligroso, ¿no? Porque ese liderazgo todavía para mucha gente pues tiene un valor, ¿no? El que lo diga el presidente de la República, el primer ministro, el líder de un país, pues adquiere resonancia por el simple hecho de que él o ella lo está diciendo. Entonces, cuando el presidente de un país dice algo que a todas luces es falso, aunque se lo crea, porque muchas veces sucede eso, que la persona a lo mejor está diciendo una mentira creyendo que es verdad, pero en todo caso, cuando ocurre eso, cuando el líder de un país dice una mentira haciéndola pasar por verdad, se la cree o no, pues hay mucha gente que se la cree. Y hay mucha gente que le da esa estatura de verdad por el solo hecho de ser emitido por esa fuente. Y aquí entonces en lo que dices vemos dos ejes, ¿no? Hay un eje ético, donde el que dice la opinión disfrazada de verdad, hay un tema de mentira, sabe que lo que está diciendo no es cierto. Y el otro es la audiencia tiene poca capacidad para distinguir que eso que se está diciendo pueda ser falso. Pues incluso yo te diría que es peor porque a veces ni siquiera es por la poca capacidad. Cuando nosotros asistimos como periodistas a una conferencia de prensa con el líder de un país, pues ya hay una diferencia de estatus entre nosotros y él o entre nosotros y ella. Y muchas veces, pues la formación periodística, que si bien es cierto te lleva a poner en duda prácticamente todo, cuando lo afirma el presidente de un país que tú estás escuchando como periodista, pues muchas veces sin querer, digamos por nuestra formación de acudir a las fuentes acreditadas, pues muchas veces tomamos como verdad eso que está diciendo el presidente de un país. Y luego a lo mejor después vamos y checamos, contrastamos el dato con otras fuentes y nos damos cuenta que eso que dijo es mentira, pero de entrada lo asumimos como un hecho por lo menos verosímil por la fuente de la que viene. Y tenemos que hacer un ejercicio de comprobación. Es como cuando vemos los debates de los candidatos, ¿no?, que aspiran a gobernar un país. Pues de entrada lo que dicen se establece en un terreno de verdad y después vienen los famosos verificadores a revisar si aquello que se dijo es cierto o no. Pero de entrada, incluso los periodistas, deja tú, y digo incluso los periodistas porque somos personas que se supone que trabajamos todos los días con la información y se supone que tenemos esa sana duda ante lo que escuchamos. Al afirmarlo una persona con un cargo tan importante o que aspira a un cargo tan importante, de entrada le estamos dando cierta categoría de verdad. Ya no te hablo de personas que no tienen ese tipo de entrenamiento, por muy inteligentes que puedan ser, pero que no tienen ese entrenamiento. Pues esto que dice una figura de ese calado, pues es inmediatamente asumido como verdad por millones de personas. Y a ver, ¿qué entrenamiento recibieron los periodistas en su momento que les permita dudar de sus fuentes e investigar y después quizá retomarlas, que quizá podríamos pensar que requiere la población en general, no solo la informada? Bueno, voy a recurrir nuevamente a un lugar común. Muchas veces en el ámbito periodístico te dicen que si te llaman y te dicen que se murió tu mamá, lo dudes, ¿no? Que cheques la fuente a ver si es cierto. O nos dicen que, por ejemplo, si alguien dice que está lloviendo, pues que abras la ventana y cheques si es verdad. Es decir, ese es el entrenamiento que nosotros recibimos, el del sano escepticismo. Pero regreso al caso de por ejemplo, si yo le pregunto al secretario de Agricultura, señor secretario, ¿cuántas cabezas de ganado murieron la semana pasada por efecto del calor? Y si el secretario dice 10,000 o dice ninguna, pues nosotros ya ese dato, por venir de una fuente acreditada, pues ya lo damos por bueno. Y a lo mejor nos vamos a la redacción y checamos si efectivamente lo que nos dijo el secretario es verdad, pero por lo pronto ya lo entrecomillamos y a lo mejor ya apareció en algún cable de agencias. Y no sabemos si ese dato es cierto, porque tampoco podemos revisar absolutamente todo. Vamos a la fuente y creemos en lo que dice la fuente. Pero lo que vuelve terrible esta situación es que incluso el entrenamiento que recibimos para ir a una fuente
acreditada como es el máximo gobernante de un país o un miembro de su gabinete, pues puede ser que lo que nos esté diciendo no sea verdad. Y tenemos que hacer un ejercicio de comprobación. Quizá antes no era tan necesario porque pudiera ser que la fuente se equivocara, pero no había mala fe. Ahora lo que las fuentes dicen pasan por un filtro político que ha sido contaminado por la posverdad. O sea, justo lo que acabas de decir es que no se trata de una información incorrecta, sino de una clara desinformación con datos que no son. Sí, ya sea que la fuente se lo crea o ya sea que la fuente nos esté diciendo abiertamente una mentira. Te voy a poner otro ejemplo. En octubre de 2020, lo tengo muy presente, el presidente López Obrador dijo que en 10 días iba a dar a conocer las pruebas de la corrupción en los fondos y fideicomisos que él mandó cancelar. Y pasaron los 10 días y han pasado pues todos los meses desde entonces y López Obrador nunca dio esa información. Pero durante 10 días los periodistas decíamos, no, pues ya viene, es el presidente, lo va a revelar y va a haber nombres y va a haber corruptos y vamos a poder escribir sobre eso. Pero en lo que pasaron los 10 días, nosotros creímos que esa información era cierta. Y no nos dimos cuenta que era falsa hasta que pasaron los 10 días. Por más que hubiera antecedentes, de que no necesariamente decía la verdad el presidente. Pero por el hecho de que el presidente lo dijera, durante 10 días nosotros creímos que esa información era cierta y que en los fondos y fideicomisos había corrupción y a lo mejor Ingela la hay, pero no pudimos conocerla porque la fuente que tenía que darla a conocer no la dio. Claro, aquí entonces lo que podemos ver es que marca una diferencia con un antes, donde si había desde el máximo representante de poder una noticia que se iba a dar, se esperaba que se podía corroborar. Es decir, ¿cómo era entonces antes el periodismo? Tú esperabas que saliera el máximo representante y se convertía en una fuente fidedigna. Claro, porque a nosotros nos entrenaron para ir a las fuentes, ¿no? ¿Y qué fuente más acreditada puede haber que el presidente de un país? Yo no fui formado como político, pero quiero suponer que el presidente de un país cuando habla sabe que sus palabras tienen consecuencias. Sabe que con una declaración puede mover la bolsa, ¿no? O puede crear un conflicto con otro país y que los presidentes de un país tienen mucho cuidado con lo que dicen justo por eso. O se puede morir alguien, o se puede ir alguien a la cárcel y que por eso tienen ese cuidado. Y por eso nosotros los periodistas fuimos formados, por lo menos los de mi generación. Digamos, yo soy una persona formada en el hecho de que el presidente de la República, hablando de México, es una fuente acreditada y que lo que dice el presidente de la República puede ser que en algún momento se compruebe como mentira y ahí está el caso de Richard Nixon, ¿no? Yo creo que los periodistas en México, en Estados Unidos y en muchos otros lados, si el líder de nuestro país dice algo, de entrada lo asumimos como un hecho por lo menos verosímil, ¿no? Y lo entrecomillamos y lo citamos y lo dijo el presidente de la República. Tiene que haber por lo menos un grado de verdad en lo que dijo. Pero nos hemos dado cuenta en estos 4 o 5 años de que no necesariamente, de que lo que dice el presidente no necesariamente es verdad. Y eso tiene unas consecuencias tremendas. ¿Cómo esto va a modificar al presidente como fuente en las siguientes generaciones? Pues puede crear un cierto cinismo, ¿no? De que la gente, en lugar de creer que todo lo que el presidente dice es verdad, todo lo que el presidente dice es mentira. Eso tiene unas consecuencias terribles, terribles, porque ya no sabe uno hacia dónde voltear, porque si uno voltea también hacia el líder de la oposición, pues puede ser que tenga el mismo historial de decir mentiras. Y entonces ya cada quien va construyendo su propia verdad. Y los periodistas vamos a seguir intentando que la gente crea aquello que está debidamente documentado. Y hay encuestas que así lo señalan. Puede ser que para muchas personas nosotros también seamos una fuente no fidedigna, seamos una fuente a la que se le señale o de la que se crea que lo que decimos no es verdad. Porque, entre otras cosas, el líder del país se ha encargado de desacreditar a los medios. Y esto que es tan fuerte en México, ¿notas alguna tendencia similar en otras partes del mundo? Absolutamente, absolutamente. Lo veo en muchos países. Generalmente con los líderes populistas, que son los que han generado este juego perverso. Pero sí veo que empieza a suceder que la gente va a dejar de confiar en lo que dicen sus líderes, ¿no? Y me parece muy peligroso porque entonces no tendremos ningún parámetro, no tendremos ninguna fuente en la cual podamos confiar. Y la credibilidad pues tarda mucho en construirse. Yo creo que la credibilidad de las instituciones,
como son la presidencia de la República o la jefatura del gobierno en los regímenes parlamentarios, pues han pasado siglos para que esa institución tenga alguna credibilidad. Imagínate cuando se destruyeron las monarquías y surgieron las repúblicas. Pues no fue inmediato que esas nuevas instituciones adquirieron credibilidad, tomó mucho tiempo. En el caso de nuestro país, la presidencia de la República tiene 2 siglos. En octubre de este año se van a cumplir 2 siglos de que tomó posesión el presidente Guadalupe Victoria. Y entonces se creó una institución llamada Presidencia de la República y poco a poco los mexicanos dejamos de pensar en un rey que estaba en España o en un virrey y empezamos a pensar en un presidente de la República. Eso tomó mucho tiempo en consolidarse. Pero ahora, ¿qué estamos construyendo? Ahora estamos nada más destruyendo. Se está destruyendo muchas veces por efecto del propio tenedor del poder político. Se está destruyendo esa institución y no se está creando nada nuevo. Porque incluso si llegáramos a creer en un líder carismático, pues ese líder carismático es un ser humano que eventualmente va a morir. O que se puede un día resbalar en el jabón de la bañera y se puede desnucar, ¿no? Y cuando creemos que la verdad reside en el líder carismático, es una verdad muy endeble porque es una persona mortal. En cambio, cuando la verdad reside en una institución, sabemos que si esa persona por cualquier cosa se resbala en la bañera y se mata, pues hay un sistema que prevé quién asume el poder cuando esa persona no está. Y junto con esa nueva persona que asume el poder, esa persona viene teóricamente investida de credibilidad y de verdad. Pero si el propio tenedor del poder ha destruido a la institución, exponiéndola a la conciencia pública de que es también un mentiroso, pues se destruye no solamente la persona, sino se destruye la institución. Y eso me parece muy peligroso. Ahora, hay un tema que ya no solo es la persona, sino que está mostrando una manera de hacer política, tanto el presidente de México como el anterior de Estados Unidos, por ejemplo. Y muchos otros, muchos líderes carismáticos en muchas partes del mundo. Entonces, tú como comunicador, ¿qué preguntas te puedes hacer como para alertar a la audiencia que te recibe todos los días? Bueno, a ver, yo creo que todavía hay información sustentada, documentada y todavía hay fuentes confiables, ¿no? El problema es que en la cima del poder político ya no es el caso, pero hay que seguir haciendo el esfuerzo de documentar lo que decimos, de abrir la ventana y comprobar que efectivamente está lloviendo. Es decir, la verdad sigue existiendo, a lo mejor es muy difícil llegar a ella y a veces nos tenemos que quedar en la verosimilitud. ¿Qué es la verosimilitud? Es aquello que está hasta donde podemos comprobar. A lo mejor no la podemos llamar verdad porque todavía tenemos algunas dudas, todavía hay algunas cosas no resueltas. Lo verosímil es aquello que existe un documento en donde dice tal cosa, aquello donde existe una fuente confiable que afirma tal cosa, que tenemos una fotografía, que tenemos testimonios, ¿no? De testigos presenciales. Es decir, todavía podemos hacer el trabajo periodístico y todavía podemos ser confiables para quienes nos escuchan y nos leen. Pero, digamos, ese trabajo tiene que luchar contra muchos escepticismos que se han ido creando en el camino. O sea que incluso lo que ha hecho esta, vamos a llamarla posverdad, que sabemos que es un eufemismo para mentira, ¿no? Sí. Pero lo que ha logrado mentir constantemente es desautorizar su propia voz. Más que crear una verdad alternativa que eventualmente la crea, lo primero que hace es destruir la credibilidad de otros, incluido el propio propalador de la posverdad. Y esa para mí es la parte más peligrosa porque si la gente sabe que todavía hay fuentes confiables, puede recurrir a ellas y puede contrastar lo que ellos dicen con lo que dice, en este caso, el presidente de México. Parte del ejercicio periodístico tiene que ser no olvidar. Y eso ha sido siempre, o sea, parte de este trabajo, parte de este oficio es ir cargando una mochila llena de memoria. Y a veces es una mochila muy pesada, pero es un contenido que es muy necesario para la vida en comunidad. Sin ese contenido, sin esa memoria, digo, tú lo sabes mejor que yo, por tu profesión. O sea, una de las características que hace al ser humano es la memoria. Y entonces los periodistas muchas veces vamos cargando esa memoria colectiva. Y otra cosa que hace la posverdad es distraernos con tonterías. O lo que hacen los regímenes populistas es distraernos con tonterías para que no nos acordemos de lo verdaderamente importante. Y en ese sentido, ¿qué hábito
debería generarse en la audiencia para no recibir tanta basura que llega, ¿no? Entre que es propaganda y entre que son cosas menores para distraer. Yo creo que el sano escepticismo, es decir, no la desacreditación cínica de todas las fuentes, sino el sano escepticismo, el decir, a ver, esto que estoy escuchando, tengo dudas o debo tener dudas y debo buscar otras fuentes. Si no lo estoy escuchando de la propia voz de la fuente, si no hay una fotografía, si no hay un elemento, dicen que la objetividad pura no existe y voy a aceptar eso como cierto. Pero yo creo que si tenemos un elemento probatorio de algo que ocurrió, de un asesinato, de un acto de corrupción, de algo tan cotidiano como una jugada en un partido de fútbol, si el video de la jugada nos demuestra que la pelota había salido del campo y se puede congelar la imagen, pues creo que ahí ya no hay opinión. Hay un video que nos demuestra que la pelota había salido del campo. O al contrario, que la pelota había rebasado la línea de gol y entonces era gol. Ahí ya no puedo opinar sobre eso, ¿no? O nadie debiera poder opinar sobre eso. Ahí está claramente demostrado que lo que había pasado con la pelota. A lo mejor todavía, digamos, dentro de la imperfección humana y el arbitraje y que si el VAR o no el VAR, todavía podemos admitir, digamos, cierto terreno de polémica. Más allá del juego, porque a veces estas fallas las vemos después de que terminó el partido y entonces ya no afectan el resultado. Y bueno, aceptemos que el fútbol es imperfecto, como la vida, ¿no? Y que el árbitro se equivocó y que los que tenían que haber revisado la jugada no hicieron su trabajo. Todo eso está muy bien. Pero lo que no debe estar en duda es que la pelota salió o la pelota entró. O sea, en eso tenemos que estar claros. El resultado es 1-0, ¿no? Va a pasar a la historia como 1-0. Pero todos los que vimos ese video no podemos discutir eso. Y lo pongo como un ejemplo. No estoy hablando únicamente de fútbol. Estoy hablando de nuestro entendimiento de los asuntos de interés público en general. Hay cosas que no están a discusión. Aquí planteas algo que justo te quería preguntar y me parece que entra aquí. Si yo te preguntase qué está funcionando bien, queremos pensar que algo funciona bien, sobre todo porque necesitamos la esperanza, es la posibilidad de tener estas pruebas, ¿no? Que quizá antes no había, como la fotografía, ¿no? Pues sí, la fotografía o los estudios que demuestran, por ejemplo, que una política pública está funcionando, ¿no? Si los estudios demuestran que una política educativa está llevando a nuestros niños a poder resolver un problema matemático que antes no podían resolver, me refiero como conjunto de estudiantes, pues es que esa política educativa funciona. Y si los niños no están pudiendo resolver el problema, pues es que la política educativa no funciona. Es decir, hay hechos ciertos. Hay que tratar de llegar a ellos. Y se llega a ellos mediante el análisis de la realidad. A veces es muy sencillo porque tenemos el video que demuestra que la pelota salió. A veces es más complejo porque hay que hacer una serie de pruebas para poder llegar a la verdad. Pero la verdad existe. La verdad existe y hay que tratar de alcanzarla. Y ese debiera ser el objetivo no solamente de los periodistas, sino de los consumidores de información. Exactamente. Por eso pensaba, ¿no? En cómo educar a estos, me gusta cómo lo llamas, consumidores de información. ¿Qué preguntas necesitan hacerse? A ver, yo diría tener un sano escepticismo, pues de prácticamente todo lo que no puedan ellos demostrar de primera mano a golpe y vista, ¿no? Creo que mal haríamos los periodistas en decir, créanme todo lo que yo estoy diciendo, porque yo ya lo chequé. Bueno, sí puede ser que haya muchas personas que pues no tengan el tiempo de sentarse en la computadora a revisar si efectivamente el funcionario o el candidato dijo tal cosa. Por ejemplo, es muy interesante lo que acaba de pasar con Claudia Sheinbaum, ¿no? Con la frase que dijo que el presidente buscó la presidencia por ambición personal. Yo sostengo ahí que ella utilizó mal el español. Lo que ella quiso decir es que López Obrador buscó la presidencia para transformar y no por una ambición personal. Puede ser cierto o no, ¿eh? No estoy diciendo que así sea. Estoy diciendo que ella, luego de haber revisado y de haber escuchado lo que sucedió en ese mitin en Los Cabos, yo sí creo que ella se equivocó al hablar. No salió de su boca lo que ella quería decir. Pero ella tampoco tuvo, pienso yo, la humildad de decir, sí, me equivoqué, me expresé mal. Lo que ella dijo, evidentemente yo no dije eso. Evidentemente lo que yo dije fue que el presidente López Obrador llegó al poder para transformar.
Pues no, señora, lo que usted dijo en ese meeting, y ahí corre video, podemos demostrar que lo que usted dijo da lugar a una interpretación equivocada. Y eso lo puedo decir yo porque he escuchado el video como 10 veces. Y entonces a partir de ese se arma una bola de nieve diciendo que Claudia se distanció del presidente López Obrador porque dijo que el presidente López Obrador llegó a la presidencia por ambición. Eso evidentemente no es lo que ella quiso decir. Se equivocó, pero no tuvo la humildad de decir me equivoqué y usé malas palabras. Justo este es el punto. Para que las fuentes puedan recuperar cierta altura, honor, dignidad, veracidad, no sé cómo llamarlo, tendrían que aceptar que se equivocan. Desde luego, y es válido equivocarse. Y a lo mejor ella se equivoca porque siempre está tan preocupada de hablar del presidente López Obrador que cometió un error al hablar, que cometió un error del lenguaje. Sabemos muy bien que en nuestro idioma y otros idiomas, si no pones una coma donde debe, cambia completamente el sentido de la frase. Y digo, tú por tu formación, tú entenderás muy bien lo que en inglés se llama un Freudian slip. Un lapsus. Un lapsus. En realidad escuchamos un lapsus. A mí no me parece que haya sido un lapsus y no estoy necesariamente hablando bien de ella. Estoy simplemente describiendo lo que yo escuché. Yo trato de no filtrar políticamente las cosas que veo y las cosas sobre las que informo. Y a lo mejor mucha gente que escuche esto va a decir, ay, este ya es un vendido de Sheinbaum. Y bueno, pues ni modo. Yo quiero apegarme a los hechos, a lo que yo considero como un hecho. Y puede ser que ella haya cometido muchos lapsus. Por ejemplo, cuando dijo en aquel meeting de arranque de campaña lo de la corrupción, probablemente eso haya sido un lapsus. Ese sí fue un lapsus, a lo mejor. Es que me parece que ahí radica la falla principal para que las fuentes puedan ser creídas de nuevo, ¿no? Alguien que evidentemente se equivoca una y otra vez, porque hablar es equivocarse. Creo que justamente Lacan decía, hablar es errar. Nunca tus palabras van a decir completamente eso que querías decir y a veces vas a decir más de lo que pensabas que estabas diciendo, como que dice te vas a delatar. Y eso es normalísimo, va a pasar en discursos, en conversaciones, pero si no hay una posibilidad de decir me equivoqué, entonces se blinda toda conversación y es lo que pasa también en las mañaneras, se equivoca y en lugar de decir me equivoqué va a decir otros no me mandaron información. Ese no es el tema importante a discutir y eso merma la posibilidad de lo que tú dices. A mí, por ejemplo, un día me pusieron ahí en esta sección de la mañanera dedicada a los periodistas, afirmando algo que yo no había dicho. Y fue muy sencillo para mí probar que yo no había dicho eso. Pero jamás hubo una rectificación. Jamás hubo una rectificación. En las mañaneras nunca hay rectificaciones. Y me parece que una manera de destruir la credibilidad de una fuente, ya sea el presidente o alguien que quiere llegar a la presidencia, es no aceptar que se equivocan como seres humanos. Claudia Sheinbaum no tuvo la humildad de decir me equivoqué al hablar, dije algo que no quería decir. Nos echó la bola a nosotros diciendo que no lo habíamos entendido. Evidentemente yo no dije eso. No, sí señora, usted lo dijo, se equivocó al hablar, reconózcalo. Reconózcalo porque al reconocerlo usted va a adquirir credibilidad. ¿Me explico? Claro, es algo que hemos perdido por completo. Entonces, tú, si piensas, además de la credibilidad, ¿qué requiere más ahora el mundo? A ver, no podemos perder la verdad como norte. A lo mejor nunca la alcanzamos. Hay cosas que de plano no hemos podido saber. ¿Quién y por qué mató a Kennedy? Sigue siendo una duda. Ahí estaba pensando en Colosio. Bueno, Colosio. En México y en Estados Unidos hay grandes misterios. ¿Qué pasó con Muñoz Rocha? Pues no podemos saber, pero ¿qué sí podemos hacer? Podemos ir a hablar con todas las fuentes que vieron hasta donde pudieron verlo a Muñoz Rocha. Es decir, hay cosas que no vamos a poder saber del todo, pero hay que seguir, hay que tener la verdad como norte. Si no reconocemos que hay cosas que no vamos a poder saber enteramente, porque alguien se encargó de destruir las fuentes o porque no hicimos bien nuestro trabajo como periodistas, por lo que sea. Pero en torno al asesinato de Kennedy, igual que en torno al asesinato de Colosio, hay un montón de dudas generadas que no debieron haber sido generadas. Es decir, yo creo que tenemos suficientes elementos para decir que lo más probable, yo no diría que la verdad, pero yo diría que lo más probable es que Oswald por su propia voluntad haya asesinado a Kennedy y que Aburto por su propia voluntad asesinó a Luis Donaldo Colosio. Pero se ha construido en torno a estas historias una visión pública o una concepción o una apreciación pública de que hay algo más, de que hay conspiradores, de que hay una mano maestra que manejó a Oswald y una mano maestra que manejó a Aburto.
Incluso en el caso de Kennedy, hay un señor que yo entrevisté hace muchos años y se los dejo de tarea para los que nos están escuchando para no meterme ahorita por otros caminos. Se llama Oleg Nechiporenko, que durante 10 años fue el jefe de la contrainteligencia de la KGB en México. Y por eso lo entrevisté, pero dejo esa historia de lado. Pero Oleg Nechiporenko revisó los archivos soviéticos respecto al asesinato de Kennedy y es un convencido de que Oswald actuó solo. Ahora, ¿por qué es extraordinario este hecho? Porque un exmiembro de la KGB lo que quisiera demostrar es que la CIA mató a Kennedy, ¿no? ¿Verdad? Y Oleg Nechiporenko llega a la conclusión de que Oswald actuó solo. Si quieren leer un solo libro del asesinato de Kennedy, lean este libro. 4 Days in November, 4 días en noviembre, el asesinato del presidente Kennedy de Vincent Bugliosi. Bugliosi. Este es el mejor libro. Esta es la Biblia del asesinato de Kennedy. Oswald sabía tirar, era un muy buen tirador. Es mentira que no supiera tirar. Y lo más probable, no estoy diciendo que esa sea la verdad, estoy diciendo que lo más que nos hemos acercado a la verdad, si uno tiene, digamos, la capacidad de no dejarse seducir por teorías de la conspiración, uno llegará a la conclusión de que Oswald mató a Kennedy. Y uno también llegará a la conclusión de que Aburto mató a Colosio. Puede ser que en algún momento nos enteremos de algo que no sabíamos hoy y que cambie nuestro punto de vista sobre eso. Pero a mí me parece extraordinario que Nechiporenko, después de revisar los archivos soviéticos, es uno de los principales defensores de la teoría del asesino solitario de Kennedy. Sí, que en realidad eso juega con otra cosa, ¿no? Esto de las teorías de las conspiraciones, que es a veces es tan traumático un evento que puede cambiar el mundo o algo en el curso de la historia que nos resistimos a creer que sea así. Construir todo un aparato que nos diga, es que esto es lo que pasó porque si no, no sería posible. Fíjate, la posición que tú pones en cuanto a lo de Claudia, más allá de es la no certeza, ¿no? Es no, yo no estoy seguro que se le haya salido. Y eso es el sano escepticismo. Es decir, sobre cualquier cosa que veas, aún con tus propios ojos o lo escuches con tus propios oídos, uno pueda decir, voy a dudar un poco. Me permití buscar la palabra escepticismo, la etimología, porque a mí me parece que dan un montón de lecciones, ¿no? Y escepticismo viene de la palabra griega, escépticos, una cosa así, pero es el que examina. Entonces, justo, ¿no? Este sano escepticismo que recomiendas, que es indispensable para los periodistas, pero que ahora tiene que convertirse para el resto de la audiencia, es el que examina la información que llega. Puedes concluir, pero detenerte a examinar. Y el ejercicio que haces con lo de Claudia es, yo me detengo a examinar. Entiendo que masivamente todo el mundo dice, sí, claro que lo dijo porque es la verdad. No, sí puede ser, pero también puede ser que haya dicho otra cosa. Déjame opinar sobre eso. Que el presidente llegó a la presidencia por ambición, no me queda la menor duda. Pero eso es cierto para todos los políticos. Ni modo que un político no tenga ambición. Él dice, yo no soy un vulgar ambicioso. Pues no sé si vulgar, señor, pero usted es un ambicioso. Si no, no hubiera llegado a la presidencia. Yo creo que eso nos queda claro, ¿no? Claro, el tema es que justo lo que dijo, más que como efectivamente verdad o no, desacredita la idea de yo no vengo por ambición personal, vengo para servir, ¿no? Y Claudia es ambiciosa también, porque si no, no sería candidata a la presidencia. Si no, no hubiera construido las condiciones de cercanía con el presidente para poder ser la candidata. Desde luego que es ambiciosa. Cualquier político es ambicioso. Yo no entiendo a un político sin ambición. Yo no sé qué piensas tú. Ay, qué pregunta difícil me haces. Es que es natural. La verdad es que se requiere mucha ambición. Pero muchísima. Toda la que no tenemos los que no buscaríamos un cargo público. Yo no buscaría un cargo público. Yo no tengo esa ambición. Sí, porque además la ambición da mucha energía. Mucha energía para unos tropiezos que no nos imaginamos, que son horribles, unas pruebas espeluznantes. Lo cual no quiere decir que uno no busque servir desde diferentes ámbitos, ¿no? Más modestos. No, me refiero a la política en el sentido de buscar la presidencia de un país. Para eso necesitas una enorme dosis de ambición. De hecho, esa es la diferencia entre los que llegan y no llegan. Muchas veces que quisieron más el cargo que los otros. Sí, porque la ambición tiene la pregunta implícita de ¿hasta dónde estás dispuesto? Y hay gente, vamos a decir, y ese es un rasgo amablemente vamos a decir más neurótico. El neurótico no está dispuesto a todo. El neurótico prefiere quedarse en un ámbito donde se le jueguen menos cosas, de repente la dignidad, de repente el yo, la autenticidad. Y el político tiene que ser muchísimo más plástico. Ahora, el que yo diga, yo creo que la señora Sheinbaum se equivocó al hablar, pues no cambia muchas otras cosas que pienso de su candidatura, ¿no? Que es una candidatura fabricada por el presidente, evidentemente la es, ¿no? Yo creo que el bastón de mando, todas estas cosas, pero lo que no podemos hacer, lo que no debemos hacer, mucho menos como periodistas, pero tampoco como consumidores de información,
es filtrar todo a través de nuestra óptica política particular. Desde luego que es válido tenerla, pero no podemos mentirnos a nosotros mismos sobre algo que es fácil de demostrar, y no me refiero específicamente a este caso, pero no podemos cambiar nuestro punto de vista sobre algo que es evidente simplemente por nuestra óptica política. Yo creo que nos hace daño a nosotros mismos, nos aleja de la verdad. No hay un caso juzgado de una vez por todas, por así decirlo. Cada acto puede y debe ser examinado. En este caso estamos hablando de Claudia, pero podemos hablar de Trump o de los que sean. Cada acto puede y debe ser examinado, puesto en duda para ver qué fue lo que quiso decir y no decir de una vez por todas qué es lo que pensamos que está pasando. Vamos a imaginar que es un lapsus, ¿no? ¿Cómo probamos el lapsus? No deja de ser algo subjetivo. Finalmente no dejará de ser una opinión que uno cree que sí, otro cree que no. Por supuesto. Y ahí sí uno puede decir por qué opina lo que opina y desde dónde sabe y ponerlo nada más en la mesa. Creo que mucho el tema se ha vuelto en quién tiene razón. Y luego quién tiene razón a veces es porque un número mayor de tuiteros pensaron una cosa que otro conjunto de tuiteros. Que eso son las redes sociales. Las redes sociales hacen que las opiniones, esto que decíamos, se eleven a nivel de verdad, pero además tiene la misma calidad porque es un número más, ¿no? El señor del Instituto de Estadística muy renombrado, digamos, tiene la misma calidad que una persona que está viendo las novelas y que en ese momento le dio un like. Entonces, igual a todas las opiniones. No, bueno, imagínate que en las redes sociales yo sé tanto de psicoanálisis como tú, ¿no? Lo cual no es cierto, pero en las redes sociales puede parecer que yo sé tanto como tú. Y entonces pone muy difícil este lugar, porque también el yo tengo la verdad, mucha gente se está autorizando a decirlo, que es otra vez el problema, ¿no? Que es un deslizamiento del lenguaje que te diría que verdad y opinión son muy diferentes y eso nos está empobreciendo un mundo mucho más grande donde es, como tú dices, ¿quién tiene más seguidores o qué trend tuvo más seguidores? Ese es el que tiene la razón. Ese convocó a más voces, pero eso no quiere decir que tenga la razón. Y entonces me parece que hay una educación importante también necesaria que tiene que ver otra vez con algo bien modesto que es dudar, la capacidad de dudar. Es modesto, pero bien poderoso. Dudar hasta de lo que uno comprendió la primera vez. Digamos, no quedarse uno con una idea fija sobre determinada cosa. Vuelvo al ejemplo del fútbol. Viendo el partido, ya sea por la televisión o en el estadio, nos puede parecer que fue gol. Pero si vemos la repetición, si la vemos en cámara lenta, nos vamos a dar cuenta que el balón no superó la línea. ¿Y vamos a seguir pensando que fue gol? ¿Vamos a seguirnos engañando a nosotros mismos si ya la cámara nos demostró que no? Hay jugadas que ni la cámara demuestran, ¿eh? Hay jugadas que depende de dónde estén colocadas las cámaras. A veces no, ni siquiera se puede. Pero si nosotros ya la cámara nos demostró que no fue gol, ¿vamos a seguir pensando que fue gol? Pues no. Hay que estar uno abierto a revisar su propia, ya no digo opinión, su propia percepción de las cosas. Aquí hay un tema bien importante que tiene que ver con la idea de omnipotencia. Yo te voy a decir que los niños pequeños crecen pensando que lo pueden todo y les duele cuando los papás les empiezan a decir, no, es que eso no lo puedes hacer, no, eso no es correcto, ¿no? Y eso es lo que va haciendo que uno dude que tiene la razón sobre todo. Esto te digo que es importante porque es a nivel individual, pero finalmente a nivel social lo que hace es que uno siempre tenga la búsqueda de voy a tener esa razón que no tuve o que en algún momento pensé que tenía. Y se convierte en algo muy difícil porque no estás trabajando con un tema simplemente cognitivo. Ojalá fuera solo un tema de percepción, pero hay un tema emocional muy fuerte donde es yo quiero tener la razón y que sí tiene que ver con un desarrollo de la mente de tiempos más prehistóricos, digamos. O yo quiero tener la razón o, digamos, mi corazoncito político o social o lo que sea, pues me lleva por ese camino, ¿no? Es, por ejemplo, voy a tocar otro tema polémico, lo que estaba sucediendo en Gaza. Es decir, hay mucha gente que ya decidió, al margen de las evidencias, cómo interpretar lo que está pasando ahí. Y por más que puedas ponerle evidencias contradictorias, no va a cambiar su punto de vista. O va a ser pro-palestino, y me sorprendió mucho, por ejemplo, el otro día ver en una de estas manifestaciones en la prestigiada Universidad de Columbia cómo los alumnos no sabían escribir Palestina, ¿no? O va a ser pro-israelí, ¿no? Y no importa las evidencias que le acerques, no va a cambiar su punto de vista. Claro, hay, por ejemplo, la duda, pensando en el escepticismo, está en lo que me muestra el otro, pero nunca sobre la propia posición.
La verdadera duda, ese sano escepticismo, no solo debe incluir el afuera, sino la propia posición. Claro. Para que puedas recibir mejor información de afuera, porque si no, no estás recibiendo información de afuera, estás buscando selectivamente aquella información que confirme tu propio punto de vista. Claro, a eso llevan los algoritmos en las redes sociales. Te acerca con gente que piensa exactamente como tú. Y entonces refuerzas tus propios puntos de vista, ¿no? Y digo, todos pecamos de eso. O sea, todos tenemos un punto de vista y nos gusta defenderlo y tenemos pues ideas fijas sobre ciertas cosas y no hacemos el ejercicio tan seguido como debiéramos de revisar nuestras creencias. Y mira, voy a jalar un poco de harina a mi costal. La gente cree que va, por ejemplo, a psicoanálisis a sanar sus heridas, a vivir mejor. En el fondo, lo que aprende es a dudar, tal cual de sus creencias, ¿no? Uno de los trabajos más fuertes es cuando tú tienes una historia de lo que fue tu propia vida y de repente te preguntan, ¿y habrá sido tan así? ¿Y realmente la mamá te habrá ignorado? ¿O será que tu mamá estaba tan embebida tratando de conseguir esto que tú no tuviste ese acercamiento que querías, pero no es que no le importases? Y digo, ahorita puse un ejemplo como casi de diagramita, ¿no? Pero lo importante es eso, que uno pueda acceder a sus propias creencias y cuestionarlas y saber que desde ahí estás recibiendo nueva información, que tus creencias tienen un filtro y eso va a ser tu manera de ver el mundo. Y si no puedes cuestionar tus propias creencias, no va a cambiar la manera en que veas el mundo. Entonces, la verdad nunca va a importar. Si esto se generaliza, si se vuelve nuestra actitud ante todo, que nosotros despertamos y fijamos nuestro punto de vista y no somos capaces, no me refiero a una persona, me refiero a una sociedad. Y en la sociedad no es capaz de revisar opiniones, posturas a la luz de algunas evidencias, ¿no? Pues nos va a ir muy mal como sociedad, porque no vamos a poder distinguir la verdad de la mentira. Y estamos yendo en ese peligroso camino. A ti, Pascal, ¿qué te gustaría ver más en tu entorno periodístico, de las redes sociales, que son de los que hemos hablado, hasta de los fanáticos de fútbol? ¿Qué te gustaría ver más? Quiero insistir en que entiendo las pulsiones emocionales que todos tenemos. Es decir, no pretendo que seamos robots verificadores de información. La vida es más compleja que eso. Pero lo que sí me gustaría ver es que todos tuviéramos, primero, mayor tolerancia a la opinión ajena, ¿no? Y segundo, mayor capacidad de dudar, un sano escepticismo hasta de nuestras propias opiniones. Y creo que también, a lo mejor es un aspecto de la tolerancia, pero también pues ser capaces de reconocer cuando nos equivocamos, ¿no? Que todos nos equivocamos. Y que el que reconoce haberse equivocado no sea destruido, porque luego pasa eso. Porque hay mucha gente que tiene voluntad de reconocer su error, pero lo que pasa inmediatamente después es que le cae encima una horda para ridiculizarlo o ridiculizarla. Como si todas esas personas que acusan o señalan al que reconoce un error nunca se equivocaran, como si ellos nunca se equivocaran. Entonces, me gustaría ver un poco más de eso, pero en la vida en general, ¿eh? Pero también entiendo en el campo de juego, estoy hablando del fútbol, pues que la gente tiene que ser muy apasionada porque es una característica del deporte, ¿no? Y no tomárnoslo tan en serio, pero al mismo tiempo no mentirnos a nosotros mismos. Y el árbitro se pudo haber equivocado y el VAR tuvo que haber revisado y no lo hizo, pero el resultado es el resultado. Es decir, sobre eso no hay polémica. Hay cosas que pueden ser percepciones o no, pero hay reglas también. Entonces, cuando las percepciones no nos ayuden, lo que tenemos que seguir son las reglas. Y esto es bien importante porque es la metáfora de cuando una verdad no es tal, no basta con lanzarla al aire a modo de calumnia, sino cuáles son las reglas. Justamente poner una denuncia, mandar a investigar, ¿no? Esas son las reglas. A lo mejor un partido de fútbol acaba. En la vida no tiene por qué acabar, ¿no? Entonces, cuando sale algo así, por eso cuidar las instituciones y fortalecerlas, porque son las que cuidan las reglas que están antes de nosotros, por suerte. No vamos a cambiar las reglas y eso nos cuida también. Desde luego, ¿no? Y el problema es cuando la percepción o de plano la abierta mentira se vuelve parte del ejercicio del poder, ¿no? Y se utiliza en contra de una persona y que el gobernante, en su obstinación de salirse con la suya y aplicar una medida que políticamente le conviene, puede destruir la reputación de una persona o puede destruir a la propia institución con base en una mentira que es fácilmente demostrable. Cuando lo cuentas uno siente que el estómago le duele, ¿no? Porque sabemos de qué hablas. Sí.
¿Queda esperanza? Pues para mí la única esperanza es colectiva. Es decir, la sociedad tiene que acordar cuáles son las reglas, y lo ha hecho a lo largo de la vida. No hubiéramos subsistido como especie si no hubiéramos establecido reglas. Eso es el derecho. Encontrar condiciones para vivir juntos. Porque si no, si empezamos a decir que las reglas no son reglas, que la ley es válida en algunos casos y en otros no, pues ¿qué nos va a detener de matar a una persona que nos cayó mal o que nos hizo un gesto o que lo que sea, ¿no? Las reglas se hicieron para la convivencia humana porque el instinto humano puede remar en contra de la convivencia. El instinto del hombre puede remar en contra de la convivencia. Hemos tenido que establecer reglas para vivir juntos. Si destruimos las reglas, únicamente nos va a ir mal como humanidad. Y si lo ponemos en positivo, ¿cómo podemos decirlo? En positivo, que la humanidad siempre lo ha hecho, siempre ha construido esas reglas. Y a veces ha habido periodos oscuros, pero eventualmente la gente llega a la conclusión de que tiene que haber reglas para poder convivir. Y yo creo que vamos a brincar a esta etapa y que la verdad es la verdad. La verdad es la verdad. No hay 40 verdades, hay una verdad a la que hay siempre que tratar de llegar. No siempre llegamos, pero sabemos que ahí está y hay que tratar de llegar a ella. Y eventualmente se vuelve el norte de la humanidad y así va a ser. Estamos viviendo una etapa muy complicada, no quiero decir oscura porque tiene connotaciones de otro tipo. Estamos viviendo una etapa muy complicada y peligrosa, pero vamos a salir de esa etapa complicada y peligrosa. Ojalá que la iluminación como sociedad nos llegue más pronto que tarde. Y algo muy lindo que quiero retomar que dijo Pascal para cerrar es: la verdad no se llega por un conjunto de reglas. La verdad es un norte. A eso a lo que siempre debemos aspirar. Y me parece como una conclusión muy linda para terminar. Muchísimas gracias, Pascal. A ti, Ingela, gracias. Gracias a Pascal y gracias a ti por acompañarme con Pascal. Te pregunto de esta conversación: ¿qué escuchaste de nuevo? ¿Qué vas a reexaminar? ¿Cómo será para ti este sano escepticismo? ¿Y qué querrías compartir de aquí con alguien? Gracias por llegar hasta aquí. Si quieres conocer más, visita mi página www.ingelapsi.com, mis cuentas de Twitter, Instagram y TikTok @ingelapsi. Te pido que compartas esta entrevista con 2 o 3 personas con las que quieras dudar, examinar y ser escéptico, para que no nos gane la posverdad en la competencia hacia la verdad. Has escuchado Hablemos de la posverdad. Aquí, en La Mente al Descubierto, con Ingela Camba. Dixo is back.